impactos en la forma en la que escribimos programas de alto nivel. ¿De acuerdo? Entonces, con esto estaríamos comenzando. Voy a retomar algunas cuestiones de la entrega 5. Con respecto a la entrega 4, ya habíamos estado platicando varias cuestiones en ese sentido. Entonces, bueno, no sé si hay algún comentario antes de comenzar. ¿No? Ok. Entonces, pues vamos a comenzar con lo que les comentaba. ¿De acuerdo? Ok. Si ustedes recuerdan, voy a retomar algunas cuestiones anteriores. Primero, habíamos comentado anteriormente los aspectos principales de pipeline, tanto su tanto su definición, la forma en la que trabaja el pipeline. Vimos como herramienta importante para poder hacer el estudio del pipeline está la tabla de reservación. Vimos términos de lo que, términos y en algunos, en este caso, uno de ellos es el cauce, otro de ellos es la burbuja, lo que está provocando la burbuja. También comentábamos aspectos como qué es el throughput, en este caso, qué tan eficiente puede ser una estructura. Vimos también a qué se refería el término de latencia. El término de latencia es importantísimo por lo que vamos a ver más adelante. Algo de lo que veíamos también es la clasificación del pipeline. Vimos que existen 3 clasificaciones, podríamos decir, atendiendo a 3 aspectos diferentes, que es la ruta, lineal, no lineal, la movilidad, dinámico, y el número de funciones que se realizan por etapa unifuncional y multifuncional. Vimos también que a partir de la tabla de reservación se puede construir la estructura de un pipeline. Y por último, observábamos qué problema nos causaba la colisión, nos causaban las colisiones. Ok. Que tenemos aquí, se los voy a poner tipo presentación, justamente para comenzar a observar. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Había quedado alguna duda con respecto a todo esto que les estoy comentando? ¿No? Ok, pues vamos a comenzar con algunos de los aspectos importantes. De lo último que vimos fue la clasificación. Y bueno, vamos a comenzar con lo que tenemos en la pantalla. Sí la ven todos, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, gracias. Ok, observamos un pipeline. Recuerden que lo primero es clasificarlo. ¿Es lineal o no lineal? No lineal. Es no lineal, ok. Es fácil observar que es un pipeline no lineal. Si yo les comento que es la misma línea que tienen que seguir todas las instrucciones, es estático, es decir, que todas las instrucciones siguen la misma ruta, es estático. Y hasta este momento sabemos que es unifuncional, ya vemos por qué o a qué se refiere, nos falta ver esa última clasificación de forma gráfica, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto como un ejemplo, vimos que a partir de la tabla de reservación se construye esta estructura, ya habíamos visto cómo se construye. En la estructura también observamos que es no lineal porque tiene conexiones hacia adelante y conexiones hacia atrás, es decir, feed forward y feedback, conexiones feedback también. Observábamos el concepto de colisión, observábamos en este ejemplo de un pipeline no lineal también, muy sencillo en este caso, la entrada sigue siendo por la 1 y la salida en este caso es por la etapa 4.
Y observábamos que si la latencia para este pipeline en particular es de 1, teníamos colisión. Para este pipeline en particular, nos resultaba más adecuado una latencia de 2 que una latencia de 1. ¿Sí? Es lo último que habíamos observado. También observábamos, ya no lo vimos, permítanme un momento. Ok. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a comenzar con este. Es lo primero que observamos en esta tabla de reservación. En esta tabla de reservación observamos un cambio en la misma. Sin embargo, el estudio sigue siendo el mismo. En las columnas seguimos teniendo los ciclos, pero en los renglones tenemos ahora las etapas de una forma distinta. No estamos comenzando etapa 1 abajo, etapa 2 arriba de este, etapa 3 arriba de este, no, es justamente al revés. Etapa 1 está arriba, etapa 2 abajo, etapa 3 abajo del mismo y etapa 4 hasta el último. Sin embargo, el estudio lo podemos seguir haciendo del mismo modo, no cambia, no se preocupen, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la etapa de entrada? La etapa 1. ¿Cuál es la etapa de salida? La etapa 4. Observamos, obviamente, que es un pipeline no lineal. Otra vez, es un pipeline no lineal. La estructura para este pipeline no lineal es la que tenemos a la derecha. Observen cómo pasamos de la etapa 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4. Es decir, estamos recorriendo todo esto como conexiones solamente hasta adelante, pero de la etapa 4 nos regresamos a la 2. De la salida de la etapa 4 nos regresamos a la entrada de la etapa 2. De la 2 nos regresamos hasta la 1. Es decir, de la salida de la etapa 2 hasta la entrada de la etapa 1. Y de la 1 se va hasta la 4 sin pasar por la demás. De la salida de la 1 se va hasta la etapa 4. Ya lo tenemos. Ya tenemos la estructura. ¿Qué pasaría si otra función, por ejemplo, una función B, C, D, aquí le pusimos otra vez A para que ustedes vean la diferencia, si otra función sigue una ruta ligeramente diferente, o aunque fuera más diferente, sigue una ruta distinta, una ruta diferente. ¿Por qué? Ya habíamos comentado esto la clase anterior, porque puede tener una naturaleza distinta también. Si la función A sigue una ruta y otra función sigue una ruta diferente, como en este caso, con estas conexiones, o ustedes observan esta ruta distinta que está en color rojo, esta ruta diferente, se sigue con estas conexiones, decimos que este es un pipeline dinámico. ¿Por qué? Porque algunas instrucciones van a seguir la ruta que ya habíamos establecido inicialmente, pero otras instrucciones van a seguir una ruta ligeramente distinta. Es decir, la mayoría, algunas instrucciones siguen esta ruta, pero otras siguen esta otra ruta, ¿sí? En algunos casos se sigue una ruta, en otros casos cambia para seguir otra ruta. Por lo tanto, se dice que es un pipeline dinámico, ¿sí? Si todas las instrucciones, todas van a seguir la misma ruta, es estático. Pero si algunas instrucciones van a seguir una ruta distinta, es un pipeline dinámico. Porque algunas seguirán una ruta y otras seguirán otra ruta. ¿De acuerdo? Un pipeline dinámico. Okay. ¿Cómo sabemos ahora si es un pipeline unifuncional o multifuncional? Ok. Cuando tenemos una sola tabla de reservación, estamos observando que una de las etapas tiene una sola función, como en este caso es un pipeline no lineal. Si todas las instrucciones siguen la misma ruta, es estático, por ejemplo, y si tiene una sola tabla de reservación o se representa con una sola tabla de reservación, es unifuncional. Pero ojo,
Si para el mismo procesador, el mismo, no es otro, para el mismo procesador, tenemos dos tablas de reservación, es decir, ese procesador se representa con dos o más tablas de reservación, se dice que es un pipeline multifuncional. ¿Por qué? Porque eso estaría indicando que, por ejemplo, es un ejemplo, la etapa 2 y la 3 tienen estas dos funciones distintas representadas en otra tabla de verdad. Justamente por eso, cada tabla de reservación indica una función más de alguna de las etapas. En este caso significa que si este procesador se representa, el único procesador se representa con dos tablas de reservación, significa que alguna de las etapas o algunas de las etapas tienen dos funciones. Obviamente si tiene o si se representa con 4 tablas de reservación, significa que alguna de las etapas tiene 4 funciones y así nos las vamos llevando. Obviamente, si ese procesador se representa con una sola tabla de reservación, significa que todas las etapas tienen una sola función y por lo tanto sería unifuncional. Una sola tabla de reservación, unifuncional. Varias tablas de reservación, multifuncional. Bueno, 2 o más tablas de reservación, multifuncional. ¿De acuerdo? Pero eso para el mismo procesador. No se me vayan a confundir, que debido a que son dos tablas de reservación, son dos procesadores, no. Es un solo procesador que se representa con dos tablas de reservación en este caso, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Ok. Muy bien. En el anterior, así como lo estamos viendo, observamos un procesador con dos tablas de reservación y si ustedes observan, la función de arriba y la función de abajo siguen la misma ruta. Sería entonces no lineal, estático, multifuncional. Pero ¿qué pasa si en una de las tablas de reservación, una de las funciones sigue una ruta diferente? Entonces es no lineal, multifuncional, dinámico. Es decir, no crean que por ser estático es lineal o por ser... No, 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 no. Son independientes entre sí. ¿De acuerdo? Ok. Esto lo dejamos. Hasta este momento, hemos visto que el tiempo de reducción que tiene un procesador segmentado depende solamente de su número de etapas. Es decir, ¿se acuerdan que ya vimos ese primer ejemplo donde decíamos que si tiene 4 etapas y es no segmentado, se necesitan 4 ciclos para obtener un resultado, 4 para obtener un resultado. Pero si ese mismo procesador con 4 etapas ahora ya es segmentado, una vez que se llena el pipe, cada ciclo obtiene un resultado, que significa que la reducción de tiempo es 1/4. Si fuera de 6 etapas, sería 1/6. Si fuera de 10 etapas, sería 1/10. Es decir, ese tiempo de reducción está dependiendo, por lo tanto, del número de etapas nada más. Pero en la realidad, no solamente se depende de ello. ¿Por qué? Porque, si ustedes recuerdan, entre cada etapa hay un buffer, un pequeño buffer entre cada etapa. ¿Se acuerdan para qué sirve ese buffer? Sirve para que la primera etapa deje su resultado y la segunda etapa tome ese resultado para hacer su función y así nos las vamos llevando. El hecho de que la primera etapa deje en ese buffer su resultado y el otro la tome, la siguiente etapa la tome, se lleva un pequeño tiempo. Por lo tanto, estamos observando que ya no solamente se depende del número de etapas, ese tiempo total de reducción,
sino depende del número de etapas y del retardo que introduce o los retardos que introducen esos pequeños registros intermedios, es decir, esos pequeños buffers. Cada uno de los buffers introduce un pequeño retardo, ¿de acuerdo? Precisamente por eso tenemos esta fórmula. Anótenla porque vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice que el tiempo de ciclo segmentado, es decir, el tiempo en el que se reduce cuando ya es segmentado el procesador, es igual al tiempo de ciclo cuando no era segmentado entre el número de etapas del cauce, eso ya lo sabíamos, pero más el retardo del registro intermedio. Ahora ya se introduce ese nuevo tiempo, un pequeño retardo de los registros intermedios, de cada uno de los registros intermedios. ¿De acuerdo? Con ello vamos a hacer este ejercicio. ¿Sí? Okay. Un procesador sin segmentar tiene un tiempo de ciclo de 25 nanosegundos. Hasta ahí estamos bien. Cuando no está segmentado, ¿sí? Es decir, significa que ha pasado por 25 etapas para obtener nada más un resultado y por eso necesita 25 nanosegundos. Pero ahora preguntan, ¿cuál es el tiempo de ciclo de una versión segmentada del procesador con 5 etapas divididas uniformemente? Pero si decimos que todos los registros, no es cada registro, como dice ahí, si todos los registros introducen un nanosegundo de retardo, un nanosegundo de retardo. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Jóvenes? ¿Sí? Ok. A ver, ¿quién me da la solución? ¿Serían 6 nanosegundos? Exactamente, 6 nanosegundos. ¿Y cómo lo sabemos? Está diciendo, la fórmula, dice, tiempo de ciclo segmentado es el tiempo de ciclo no segmentado. En este caso, ¿cuánto es el tiempo de ciclo no segmentado? 25 nanosegundos. Entre el número de etapas del cauce, aquí dice que cuando está segmentado tiene que recorrer 5 etapas, por eso es 25 entre 5, más el retardo del registro intermedio. Recuerden que les dije que todos los registros introducen un retardo de 1 nanosegundo. 25 entre 5, pues 5, más 1 nanosegundo da los 6 nanosegundos que comenta el compañero. Sin embargo, ahorita es conveniente que ustedes lo dejen como 25 nanosegundos, 5 nanosegundos más 1 nanosegundo. Otra vez, 5 nanosegundos más 1 nanosegundo. ¿Por qué es conveniente que lo dejen así? Por la siguiente pregunta. Y pregunta, ¿y si el procesador se divide en 50 etapas? A ver, hagan otra vez la operación, cuando ahora son 50 etapas y no 5 etapas. 1.5. 1.5, pero sí, muy bien. Pero si lo dejamos representado, ¿cuánto sería? 0.5 nanosegundos Más más una 1 noción. nanosegundo. Exacto. Muy bien. 0.5 nanosegundos más 1 nanosegundo. ¿Por qué es importante dejarlo representado? ¿Qué pasa en el primer caso? Que son 5 nanosegundos más 1 nanosegundo.
Ah, pues son 5 nanosegundos, así lo redujo, porque al principio, antes de ser segmentado, eran 25 nanosegundos. Se reduce ahora a 5 nanosegundos. Pues está padre. Más 1 nanosegundo de los retardos. Bueno, pues 1 nanosegundo más con respecto a los 5 nanosegundos, más o menos. No hay mucho problema. Está bien, está muy bien de hecho. ¿Por qué? Porque de los 25 que teníamos, ahora tenemos 5 más 1, pues está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando son 50 etapas? El tiempo de reducción ahora por ser segmentado se reduce a 0.5 nanosegundos, de 25 nanosegundos a 0.5 nanosegundos. Está padrísimo, sí, pero ahora el retardo es más un nanosegundo. Ay, o sea que el tiempo de retardo es mucho mayor ahora que el tiempo de reducción. No, pues mira, en el anterior era 5 nanosegundos más 1 nanosegundo. Pues bueno, era un poquito importante, pero todavía estaba bien, porque el retardo era menor al tiempo de reducción. Pero ahora no es así. Ahora el tiempo de retardo es mucho mayor al tiempo de reducción. ¿Qué nos indica esto? Y esto sería conveniente que lo notaran. ¿Qué nos indica esto que les estoy comentando? Que el hecho de tener ahora retardos por buffers tiene muchísimo que ver y por lo tanto, justamente por eso, no se tienen procesadores de tantas etapas, porque el retardo cada vez se vuelve más importante, es decir, el retardo cada vez cuenta más, cuenta más. ¿Qué pasa si tuviéramos 80 etapas? No, pues el tiempo de reducción sería todavía mucho mayor. Pues sí, pero un nanosegundo pues todavía contaría muchísimo más. ¿Para qué tengo tantas etapas? ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿cuál es la importancia de esto? Que el tiempo de retardo cada vez cuenta más entre más etapas tenga. Justo por eso, digamos que no es que haya un límite ya establecido, pero sí es importante saber hasta qué número de etapas es conveniente todavía tener y no ir más allá en el número de etapas, porque aunque se reduzca el tiempo, el retardo cada vez va contando más. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok, No, profe, no, profe. gracias. Ok, ahora vamos a ver un aspecto importantísimo, importantísimo, ¿eh? Aquí sí, por favor, si todavía están así medio dormidos, unas palmaditas, un café cargado, no lo sé. Esto es importantísimo porque de esto depende el ejercicio que vamos a hacer en adelante y de ese el otro y de ese el otro. Entonces, si se fijan, sí es importante. Bueno, ok. Siempre que de un procesador con diferentes etapas no es segmentado a cuando ya es segmentado o cuando se le introduce una mejora, están de acuerdo que eso se tiene que ver reflejado en algo. Se tiene que ver reflejado en, es más rápido, hace más procesos, hace, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, pues para medir qué tan buena ha sido esa mejora, hay 3 aspectos para poder saberlo con ese pipeline en particular. Es decir, vamos a pensar que tenemos un procesador con 5 etapas, que no es segmentado. Bueno, con eso sabemos qué características tiene. Pero cuando ya es segmentado con esas 5 etapas, esas características deben de mejorar. A esas características se les llama factores y están dependiendo de la estructura de pipeline que tenemos y están dependiendo de la latencia que vayamos a tomar. Porque con ello sabemos qué tan bueno o malo es esa estructura que vamos a dejar. Esos 3 factores son la aceleración o speed up, la eficiencia y el throughput.
Dos de ellas ya la conocemos. La aceleración, la eficiencia y el throughput. La aceleración speed up, conceptualmente lo conocemos. Es un antes y un después, una relación de qué pasaba antes de cuando fuera segmentado a ahora que es segmentado, y más aún con esta latencia que vamos a tomar. ¿Qué tanto acelerado en tiempo? Y anoten por favor la fórmula que tenemos ahí. S es por speed up, S de K es por speed up de X cantidad de etapas. Por ejemplo, si son 5 etapas, sería S5. Si son 3 etapas, sería S3. Si son 10 etapas, sería S10. Ya, nada más. K es el número de etapas. Entonces, ¿se acuerdan que el speed up es una relación de tiempos o periodos? Entonces, S de K es igual al tiempo. T1 se le puso como tiempo antes de ser segmentado. Entre TK, es decir, entre el tiempo después de ser segmentado, con X cantidad de etapas, ¿sí? El tiempo antes de ser segmentado entre el tiempo después de ser segmentado, lo cual es lo mismo de, es igual a N por K. N es el número de tareas, K es el número de etapas. Entonces, número de tareas por número de etapas entre K, número de etapas, más N-1. N-1 porque la tarea que en ese momento está haciendo no se cuenta, sino el siguiente ciclo, el siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez. S de K es igual a T1 entre TK es igual a N por K entre K más N-1. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Profe, ¿qué había dicho que era N y K? N es el número de tareas, número de funciones o número de instrucciones, si lo queremos ver así. N es el número de instrucciones. Pues K es el número de etapas. Gracias, ¿Sale? profe. Gracias. Eficiencia. Ok. La eficiencia hay dos formas de poder obtenerlo. La eficiencia, qué tan eficiente es, se obtiene con la fórmula que tenemos ahí. Eficiencia es igual a N por K por T entre K por KT más N-1 por T, lo cual nos da igual a N entre K más N-1. Esa es la primera forma de obtenerlo, la eficiencia. La segunda forma de obtener la eficiencia es como la tenemos aquí abajo. Es decir, la eficiencia de acuerdo al speed up que hayamos obtenido. Por lo tanto, la eficiencia es el speed up que ya obtuvimos entre el número de etapas. Anoten ambas, por favor. Eficiencia es el speed up que ya obtuvimos anteriormente entre el número de etapas. ¿Ok? Disculpe, profesor, se me trabó un poco mi internet. ¿Qué significaba la N? Bueno, la fórmula de abajo, perdón, es que ahí se me congeló. ¿De eficiencia te refieres? Sí, Ok, eficiencia es la segunda forma de poder obtener la eficiencia. Se puede obtener con la fórmula que tenemos arriba o a través del speed up. Entonces eficiencia es igual a speed up, que ya obtuvimos anteriormente, entre el número de etapas. Entre el número de etapas. Eficiencia es igual a speed up entre el número de etapas. ok, ¿Sale? sí, gracias. Sí, gracias. Por cierto, jóvenes, ahorita
que Romero preguntó, no sé, a lo mejor no encuentran la relación, pero me acordé ahorita que me dice que tuvo un poquito de problemas con su plataforma. Pues nos mandaron, no sé si lo vieron en la página o en el Face, hay instrucciones por lo que se ha estado hablando, sobre todo en el gobierno federal y de la Ciudad de México, sobre el regreso a clases. Al menos este semestre lo vamos a terminar todavía en línea, lo cual, bueno, tiene ventajas y desventajas. Una desventaja, pues, es esta, ¿no? Hay depender a veces de las condiciones de la plataforma, o de la tecnología, pero bueno, es parte de. Pero también, pues, tiene sus ventajas que ya habíamos comentado anteriormente, pero para estar seguros, este semestre lo terminamos en línea. Esas fueron las indicaciones. ¿Sale? No sé si lo hayan checado ustedes, pero bueno, fue un aviso que se nos dio. ¿Sale? Sí, profe. Sí. Gracias. Ok. ¿Sí quedó claro, Ernesto? ¿Perdón? Sí, profesor, muchas gracias. Sí. Gracias. Ok. Y la última característica, el último factor es throughput, ya lo habíamos visto, que es el número de resultados por unidad de tiempo. Número de resultados por unidad de tiempo. Hay una total dependencia entre la eficiencia y el throughput. Primero observamos la fórmula de throughput. La primera forma de obtenerlo, throughput, es igual a número de tareas o funciones o instrucciones entre K por T más N menos 1. Por T. Esa por fórmula, así lo obtendríamos el throughput. O lo podemos obtener también de la eficiencia que anteriormente ya habíamos obtenido. Y por lo tanto, throughput es igual a la eficiencia entre el periodo. Ese periodo es el cauce completo, es el número de etapas que tiene que recorrer una instrucción. Por lo tanto, es la eficiencia entre el periodo. ¿De acuerdo? Ok. Otra forma de obtenerlo, o una tercera forma de obtenerlo, es una forma ideal. Porque una vez que se llena el pipe, en teoría, cada ciclo obtengo un resultado. Si cada ciclo obtengo un resultado, pues entonces el throughput va a depender solamente de la frecuencia de reloj. Es decir, throughput va a ser 1 entre T, es decir, la frecuencia del reloj. No es tan fácil que se dé de esta manera, pero también es una tercera forma de obtenerlo ideal. Ideal. Regreso 2. Aceleración o speed up. Es qué tanto aumenta la velocidad cuando el procesador ya es segmentado. Segunda, la eficiencia. La eficiencia es esa estructura que también se está aprovechando, es decir, entre más burbujas tenga, más huecos tenga, menos eficiente es. Entre menos huecos tenga, más eficiente es porque más se está aprovechando esa estructura. Por lo tanto, entre más eficiente es, y lo vemos en la fórmula, entre más eficiente es, mayor throughput tengo. Porque entre más se aproveche la estructura o entre menos huecos tenga en la estructura, más resultados voy a obtener en el mismo lapso de tiempo. ¿De acuerdo? Eso es conceptualmente. Vamos a ver este ejemplo que está muy bueno. Mucha atención, ¿sí? Tabla de reservación de un procesador segmentado. Lo primero, recuerden, lo primero es la clasificación. Primero, lineal, no lineal. No lineal. Estático, dinámico. Bueno, eso les tengo que decir. Todas las instrucciones seguirán la misma ruta. Pues entonces es estático.
¿Cuántas tablas de reservación tiene? Una sola. Por lo tanto, ¿es unifuncional o multifuncional? Unifuncional. Otra vez. No lineal, estático, unifuncional. No lineal, estático, unifuncional. Aquí sí les sugiero que dibujen en su cuaderno esta estructura de pipeline, esta tabla de reservación, así como está, porque para que ustedes mismos vean cómo se está haciendo ese ejercicio. Nada más que tal vez si su cuaderno está así, sería más conveniente ponerlo en forma horizontal porque se tiene que extender un poquito. Para poder observar, hacer el estudio de un procesador segmentado adecuadamente, se necesitan dos funciones más, además de la original, dos funciones más, es decir, introducir dos funciones más aparte de la original, dos funciones más aparte de la original. ¿De acuerdo? Precisamente por eso les digo, pues pueden hacerlo de forma horizontal, tabla de reservación, y vamos a ir anotando lo demás porque esto se va a ir extendiendo. ¿De acuerdo? La estructura es el siguiente paso. El primer paso, ¿cuál fue? Clasificación. Ya vimos, no lineal, estático, unifuncional. Después, la estructura. No es diagrama de flujo, es la estructura. Ya vimos cómo la construimos y no está difícil. ¿Sí? De la 1 se queda en el 1, un ciclo más, de la 1 pasa a la 2, de la 2 pasa a la 3, de la 3 se regresa a la 2, de la 2 otra vez a la 3, de la 3 a la 1, de la 1 se queda un ciclo más. ¿Cuál es la etapa de entrada en este caso? La etapa 1. ¿Cuál es la etapa de salida? La etapa 1. Así es como está este procesador segmentado. Pasa de la etapa 1 a la etapa 1, o sea, es decir, obtiene el resultado en la etapa 1. Fíjense bien, ¿cuántos ciclos necesita para obtener un resultado? 8 ciclos, porque aquí empieza desde el 0, ciclo 0. 8 ciclos. ¿Vale? La latencia, recuerden, es muy importante, ya la habíamos definido. Es la distancia en ciclos entre dos inicios de función. La distancia en ciclos entre dos inicios de función. Aquí tenemos un inicio de función. Hay que introducir otra función más y hay que observar en qué latencia. La podemos introducir en el ciclo 0, es decir, latencia 0. Pues no podemos. Ahí tenemos colisión, ¿no? Chéquense bien. ¿La podemos introducir en la latencia 1? Pues tampoco. Hay colisión desde ahí. En la latencia 2, pues yo creo que sí, pero recuerden que es estático, por lo tanto, debe de seguir la misma ruta. Aquí iría el C, luego el C, luego el chispas. Aquí ya habría colisión. Por lo tanto, la latencia 2, miren nomás. Por lo tanto, la latencia 2 no es la más adecuada. Latencia 1, latencia 2 no fue la más adecuada porque tendríamos colisión aquí, en el ciclo 4. La latencia 3, es decir, 1, 2, 3. A ver, vamos a ver. 1, digo C, 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 C y C. Sí, la latencia 3 sí se puede. Y quedaría así. Fíjense bien cómo estoy contando las latencias. 1, 2, 3. Por eso es latencia 3. ¿Sale?